Del hecho al derecho, el programa más legal de Radio Trebujena. Todos los asuntos legales que te puedan interesar. Te traemos el abogado a casa, los miércoles a las 12 de la mañana en Radio Trebujena, tu emisora municipal. Bang, bang, hey, hey, la ley. Bang, bang, hey, hey, la ley. Bueno, en el programa más legal de Radio Trebujena, lo de legal con el sentido en el que, hablamos de leyes, hablamos de sentencias, como es en este caso del Tribunal Supremo, lo apuntábamos en el sumario, sobre todo teniendo en cuenta que en jornadas anteriores hemos hecho referencia a valores catastrales, ¿no? Las viviendas embargadas por el Estado. Recuerdan, aquí en Trebujena, pues hacemos referencia hoy a una información que encontrábamos en el periódico, en el portal idealista.com respecto a una sentencia del Tribunal Supremo que, dice el periódico, que saca los colores a la administración tributaria al tumbar una de las prácticas más habituales de Hacienda, ¿no? La de comprobar valores con el fin de intentar exigir al contribuyente el pago de unos impuestos más altos. Estoy citando textualmente el diario idealista.com, el portal idealista.com, que hace referencia, por cierto, al despacho ático jurídico y precisamente con uno de sus abogados, con José María Salcedo, hablamos a continuación. ¿Qué tal? Un saludo y encantados de contar con su participación aquí en el Tiempo del Hecho al Derecho en Radio Trebujena. Igualmente, buenos días. A ver, pónganos al tanto de que lo que exactamente recoge esta sentencia del Tribunal Supremo, lo que es el método de comprobación o la valoración que hace Hacienda sobre las viviendas a través de los peritajes. Bueno, la sentencia del Supremo a que se refiere critica básicamente uno de los métodos que la Administración puede utilizar para valorar inmuebles, que es en concreto el método del dictamen de peritos. Básicamente, pues lo que el Supremo le recuerda a la Administración es que lo que tiene que obtener como resultado de dicha comprobación es el valor real de los inmuebles y que pues es difícil que dicho valor se obtenga cuando se le dice al contribuyente que se ha hecho un dictamen de peritos, pero realmente el perito la mayoría de los casos no se ha movido de su despacho, ha ido cogiendo datos de aquí y de allá, que se los hace un refrito, los mezcla y de ahí saca una valoración que opone a la que el contribuyente realizó en su día. Esa es básicamente un poco la sentencia. Critica, pues por ejemplo, que en vez de hacerse un dictamen de peritos al uso, la Administración, pues por ejemplo, utiliza estudios de mercado, coge valores catastrales y todo ello, pues claro, sin conocer el inmueble y sin ver si realmente los pisos, por ejemplo, con los que se compara son idénticos al del contribuyente, etcétera. ¿Qué puede suponer esto, por ejemplo, teniendo en cuenta de que la valoración con la tasación también repercute en determinados impuestos que pagamos? Bueno, en principio aquí ese tipo de comprobaciones suelen llevarse a cabo en el impuesto de sucesiones y donaciones y en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Se trata de impuestos cedidos y eso hace pues que cada comunidad autónoma, pues en primer lugar elige mediante qué método quiere comprobar, uno de ellos es el dictamen de peritos, pero hay más, y luego en segundo lugar es el que emite las liquidaciones. La sentencia del Supremo, pues evidentemente viniendo del Tribunal Supremo y siendo una sentencia además dictada en unificación de doctrina, pues es invocable ante cualquier tribunal de España y además con cierta autoridad. La medida en que la valoración que se recurra coincida más o menos con la que el Supremo ha criticado duramente, pues habrá muchas posibilidades de éxito, evidentemente. Pongámonos en el supuesto en que vamos a comprar una casa. ¿En qué precio se debe escriturar? ¿En el de mercado o en el que nos dice Hacienda lo que cuesta? Bueno, el problema es que ya la propia ley... Claro, el problema es que ya la ley del impuesto, al hablar de que la base imponible de estos impuestos es el valor real, ya es el origen de todos los problemas que hay, porque estamos hablando de valor real, es un concepto que los abogados llamamos un concepto jurídico indeterminado.
Es decir, ¿qué es valor real? ¿Es lo que yo he pagado? Pues, por ejemplo, Hacienda muchas veces entiende que no, que después de la burbuja inmobiliaria cayeron tanto los precios que a veces lo pagado por el contribuyente pues ha pagado de menos por la situación económica, pero realmente el bien vale más. Entonces, como es un concepto jurídico indeterminado, pues ahí estamos abogados y administración peleándonos para saber lo que es el valor real. Lo cierto es que bueno, cuando el contribuyente declara un valor, es la administración la que tiene que acreditar que ese valor es erróneo, y ahí es donde se originan todos los recursos, en que las valoraciones que opone Hacienda a la que han hecho los contribuyentes, pues muchas veces no están tampoco bien elaboradas o no responden a los métodos que se prevén en la ley. Entendemos que se ha, entrecomillado, engañado un poco al contribuyente por parte de Hacienda con esas peritaciones. Bueno, es decir, Hacienda lo que siempre intenta es buscar atajos, es decir, a Hacienda le preocupa más el fin, que es recaudar, que los medios, es decir, que hacer bien su trabajo. Entonces, evidentemente, pues mandar... está claro que la valoración que más se acercaría a la realidad sería mandar un perito a cada inmueble que lo viera, pues como hacen todos los contribuyentes cuando quieren saber exactamente lo que vale su inmueble. El problema es que, claro, que muchas veces las administraciones autonómicas no tienen medios suficientes para mandar un perito a cada inmueble, y les es muy cómodo pues apoyarse pues eso en valores catastrales, en estudios de mercados que el contribuyente muchas veces no conoce. Entonces, más que un intento de engaño deliberado, pues es un ahorro en costes, y bueno, pues ellos saben que muchos contribuyentes recurrirán, pero otros no lo harán, y bueno, pues lo que cuele pues ya ha colado y ya está. Es más un poco de desidia y de ahorro de costes y de medios a la hora de hacer las valoraciones. Porque de hecho están tratando ya reclamaciones de contribuyentes, por ejemplo, en su despacho de abogados. Sí, nosotros somos un despacho especializado en el ámbito tributario, en recurrir pues cualquier acto o sanción de Hacienda, y en especial pues este tipo de comprobaciones de valores, como son muy frecuentes, pues claro, estamos continuamente recurriendo tanto en la Comunidad Valenciana como en toda España, porque como se trata de procedimientos escritos no hay ningún problema en llevar un recurso desde Valencia, que es donde estamos, a cualquier parte de España. No sé qué porcentaje de error puede haber con el cálculo del perito de Hacienda, o un peritaje en condiciones, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones y donaciones. Hombre, depende mucho de cuándo compró el contribuyente, es decir, si el contribuyente ha comprado una ganga, normalmente pues la administración, la diferencia con el valor que propone la administración será superior, y por tanto la liquidación será inferior. Es decir, luego hay veces que el contribuyente ha comprado muy ajustado, y en esos casos pues bueno, el error de la administración es menor, pero claro, como cuando la administración no tiene en cuenta lo pagado, porque hemos visto incluso comprobaciones de valores en casos en que quien vendía era una entidad bancaria, que se sabe que no va a haber ahí trampa ni cartón, ni va a haber dinero en negro, y a pesar de todo se comprobaba el valor. Entonces, pues depende de lo ajustado que haya comprado el contribuyente, el margen de error de ese informe será mayor o menor. Pero lo que se defiende en este tipo de recursos, más que en hacer una valoración alternativa o no, lo que se defiende es que la valoración de la administración no está bien hecha, y que por tanto debe prevalecer el valor que declaró el contribuyente en su declaración. Entonces y por tanto se pide siempre la anulación de la liquidación, que quede todo como estaba. Entendemos que de aquí en adelante, sobre todo, habrá que estar pendiente, la persona a la que le vayan a peritar el piso, de que al menos se llegue al domicilio, ¿no? A hacer una visita y a ver el estado en el que está, ¿no? Que se acerca más. El Tribunal Supremo ha declarado que no es que sea imprescindible, es decir, es imprescindible cuando por las circunstancias del inmueble, pues las calidades que se han empleado, o la antigüedad, o el estado de conservación. No es que sea imprescindible, pero bueno, esto es como todo, cuanto más azúcar, más dulce. En la medida en que la administración mande un perito a valorar el inmueble, pues la valoración será más ajustada, y es probable que el contribuyente o sea tan pequeña la diferencia que no le interese recurrir, o directamente pues esté más o menos conforme con la valoración. Es decir, no es un requisito imprescindible la visita, pero evidentemente ayuda. En este caso, más que el no visitarlo, el Tribunal Supremo lo que le achaca a la administración es el hecho de hacer un refrito de varias bases de datos y de fuentes sin ni siquiera concreto, y ver en qué medida le dan aplicables esos valores que tomaba, valores catastrales o valores de estudios de mercado, más que la propia ausencia de visita.
pues bueno, si tienen alguna duda, pues nada mejor que consultar con un abogado, una abogada que bueno lleve este tipo de temas. Y en este caso, pues Hacienda, que somos todos, debemos ser todos, pues se queda también con esa parte también de bueno, de esos peritajes, bueno, la parte en tanto en cuanto a la tributación, ¿no?, que corresponde y a la diferencia. José María Salcedo, de Áticos Jurídicos de Valencia, un saludo y muchísimas gracias por la atención. Nada, a ustedes, un saludo.